una copla morena, hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra. Quiero presentarte esta radio Telefunken A1266 Colombo. Esta radio me la regaló mi prima Carmen y yo sé que tiene una avería, porque en su momento cuando me la regaló la puse y sé que no iba, pero ni siquiera la recuerdo. Quiero que veas ese detalle de la cuerda que tiene ahí sujetando el cable. Bueno, ese detalle Telefunken le ponía ahí una tarjeta de cartón, un papel acartonado, y venía el chequeo que se había hecho los operarios en la radio, digamos, de una vez montada, porque pone frecuencia intermedia, como para hacer un check, ¿no? Sintonía check, baja frecuencia check, porque tengo otra Telefunken que tiene esa tarjeta. Bien, esas son las lámparas que luego hablaremos más de ellas. Como verás, son la serie Rimmel y tiene polvo, pero vamos, el polvo normal, acumulado durante muchos años sin funcionar. El altavoz, como lo puedes ver, es un altavoz grande, pero yo diría que no es profundo. O sea, su sonido, bueno, lo conozco porque luego la pondremos en marcha. No es un sonido profundo, es un sonido es un altavoz, yo creo, de un rendimiento bueno, pero no llega a ser el sonido propio de una radio quizá de estas características. Ahí lo que estoy variando a la izquierda es las distintas posiciones que tiene de tono. Tiene 4 tonos y 2 posiciones de selectividad. Bueno, pues en tono lo que hace es filtrar un poco más las frecuencias. En selectividad, digamos, tiene las frecuencias menos filtradas, más naturales. En este momento le está fallando también una de las luces del dial y creo que ya la he enchufado, pero como puedes ver no va nada e incluso el ojo mágico no se ilumina. Entonces podemos pensar, sobre todo por el hecho de no oír nada, de que tiene un problema de alimentación. O sea, eso ya seguro, es que no, ya digo, no se oye absolutamente nada. Bien, lo primero que hay que quitarle los mandos son fáciles de quitar, se tira hacia atrás, está la presión y no hace falta hacer mucha fuerza para que los mandos salgan. Ahora ya la has visto por detrás. Ahí es donde va la antena. Bueno, ahí es la plaquita, las características de la radio. Eso es una alimentación 110, 125, 150. Ese es el transformador precisamente de alimentación, el altavoz que ya hemos hablado, condensador variable y el ojo mágico. En primer plano tenemos el ojo mágico, que es el M35. Dos botes de frecuencia intermedia, bobina osciladora. Eso es una cosa curiosa. En el fondo de la radio le ponían un cartón recubierto con una especie de una plata de estas o y a eso iba a masa. Creo que era una buena idea. Bien, entramos ya en el circuito. La radio no iba. Lo primero que hice fue cambiarle los condensadores electrónicos, lo que hay te representado en color amarillo. Esos son los condensadores electrónicos, eran de 40 microfaradios. Me parece que yo le he puesto 47 microfaradios, 350 voltios. Eso le he puesto yo, 47 microfaradios, 350 voltios. Y ahora entramos ya en lo que es el esquema, la parte verde, en la parte de sintonía, ECH42, y en la parte azul, la misma lámpara, pero como osciladora. Luego entramos ya en una etapa de frecuencia intermedia con una lámpara EAF42, que es lo que está representado ahí en un color, bueno, pues naranja. Después entramos ya en la parte de detección, también con una EAF42, y actúa de previo de audiofrecuencia, de baja frecuencia. Y por último de estas etapas que están coloreadas es la etapa de baja frecuencia de amplificación con la EL41. Nos queda el ojo mágico, que como he dicho anteriormente es la EM35, y la rectificadora, que es la AZ41. Ahí puedes ver los botes de frecuencia intermedia por la parte de los componentes.
ahí están la lámpara rectificadora, condensadores electrolíticos, esos que vamos a cambiar. Luego ves un empalme que se le ha puesto un cable blanco. Eso lo hizo algún electricista, porque empalmó sobre el antiguo, no soldó siquiera, y yo creo que lo que hizo fue un electricista, no lo hizo un técnico. Bien, pongo los condensadores porque, bueno, estoy seguro que están degradados, pero lo voy a probar. Entonces, efectivamente, le he puesto este tester de componentes y me dice que no es conocido. En los dos, o sea, lo aislé, los probé los dos, y en los dos me da como no conocido. Hasta dudé si el aparato marcase bien, entonces le he puesto un condensador de 25 microfaradios y efectivamente con ese condensador me da 28,61 microfaradios. Luego lo probé esos condensadores, pero ya casi un plan instructivo en continua. Y en continua incluso hubo un momento que parecía que se cargaban un poco y se descargaban. Es decir, parecía que estaban bien. Por eso quiero decir que muchas veces el probar en continua no basta. O sea, si no hubiera tenido el anterior probador, ese anterior tester, a lo mejor podía haber dado por válidos estos electrolíticos, ya que pues no estaban fugados, pero no trabajan bien y no funcionan. Con lo cual yo siempre recomiendo que se cambien, quizás sea lo más efectivo, o se midan, que es lo que he hecho con el tester. Bien, ahí están ya cambiados, esos son los dos que he puesto, ya digo, son 47 microfaradios, 350 voltios, pero la radio no arrancaba todavía. Entonces quiero que veas eso. Empecé a mirar corrientes alternas y me fijé que la patilla del zócalo, el número 6, estaba degradada. Es decir, estaba como no asociada a lo que es el zócalo. Y ¿por qué pudo ser eso? Porque pudo acontecer una pequeña chispa, poco a poco el contacto era peor, hasta que al final esa patilla se quedó inservible. Por lo tanto, la radio sí tenía corriente alterna y la pude medir, pero claro, con ese zócalo difícilmente podías hacer cosas buenas, ¿no? Entonces lo que hice fue coger, ahora ya lo tengo sacado de la radio, para que veas ese orificio, que vuelvo a insistir, era la patilla 6, la patilla que va a la placa donde van los voltios alternos fuertes, estaba totalmente mal. Busqué uno nuevo, se lo cambié, como puedes ver ahí, iban remachados, me costó sacarlo, tuve que usar el taladro, con el taladro conseguí sacar los remaches, y el que le he puesto, que es también reciclado de otra radio, le he puesto con 2 tornillos. Ahí estás viendo, ese tornillo de la derecha es el que sujeta el zócalo al chasis. Bueno, pues ya empecé a sospechar de que había algo más, y ese algo más ya poco más cosas podía haber, pues era la lámpara. Entonces me fui, busqué cómo son las patas de la Z41 y podemos ver que en esta familia de lámparas los filamentos son los pines 7 y 8 y se empieza a contar justo donde está el pequeño tetón. El tetón lo ponemos como si fuese la media, los 30 minutos, y entonces la pata 1 sería, digamos, menos 25 y la pata 8 sería y 25. Sabiendo cómo son las patillas, vamos a hacer una verificación de la lámpara rectificadora. La rectificadora es la que estás viendo ahí. Cojo el polímetro, lo pongo en ohmios y me voy a las patas 7 y 8 y veo si hay continuidad. Si no hay continuidad, es que esa lámpara está fundida. Ahí está el tetón, y entonces lo pongo, lo que he dicho antes, como si fuese y media. Hay 25, sería la 8, hay 20, serían las 7, es la pata 7. Estoy entre 7 y 8, ahí he probado cómo que funciona el polímetro, pero entre 7 y 8 no hay continuidad. Esa lámpara está fundida. Busco otra rectificadora, AZ41, y vuelvo a hacer lo mismo. Miro por si acaso que esté bien el filamento. Y esta sí, entre los pines 7 y 8 hay conducción. Luego ya con la seguridad que por lo menos el filamento de la lámpara que voy a poner está bien, la sustituyo. Ahí nuevamente te indico, pues eso, para que tengas muy claro cuáles son las patillas del filamento, la 7 y la 8. Y la 6 es la placa. Como puedes ver, se me ha roto ese papel que va detrás de lo que es el dial. Bueno, luego lo pego y ahora le he puesto un pequeño altavoz, un altavoz de transistor, para ver si la radio empieza a funcionar.
Medí las tensiones en los condensadores de filtro, en esos que puse nuevos. Vi que todavía las tensiones estaban un poco bajas, pero no me extrañó, ya que estaba alimentando en ese momento la radio a unos 100 voltios. Es decir, en vez de estar a los 125, que es como programé el transformador de esta radio, le estaba metiendo con un elevador reductor, como voltímetro, alrededor de 100 voltios en la alterna. Por lo tanto, la salida en continua pues todavía no llegaba hasta los 240 voltios más o menos, que tendría que encontrar como medida en los condensadores electrolíticos. Ahora ya, sabiendo que tenía tensiones, pues lo que hacemos siempre, me fui a la baja frecuencia y miré si tocando en el potenciómetro hacía ruido. Y efectivamente, como habrás escuchado, cuando toco el potenciómetro o toco la grilla, bien sea de la lámpara de salida o incluso del anterior, se oye ruido. Ahora le voy a meter la frecuencia intermedia, y la frecuencia intermedia que le estoy metiendo por antena es alrededor de los 470 kilohercios. Es cuando más pitido da la radio. Luego miraré si es esa la que le corresponde como frecuencia, si encuentro algún esquema en el cual me indique cuál es la frecuencia intermedia de este receptor. Ahora lo que hago es mirar cómo está en onda media. Lo que le meto es una señal de 1 megahercio y miro si esa señal queda reflejada bien en el altavoz, y sobre todo si se sintoniza bien con el condensador variable, que es lo que estoy haciendo ahora. Efectivamente, alrededor de los megahercio es cuando más se escucha. Ya parece que la radio está viva, ya parece que la radio va a todo. Entonces le puse el dedo justo pues donde va el condensador variable. Ese condensador variable seguro que va a la grilla de la primera lámpara de la ECH42, y ya se empieza a oír emisoras. Yo creo que esta radio ya está completamente arreglada. Ya por último puse la bombilla del dial que le faltaba. Son bombillas de 6,3 voltios y ves como el ojo mágico, como indicamos al principio, varía de acuerdo a la sintonía de las emisoras. Es un ojo mágico muy vivo, es un ojo mágico que tiene un verde muy muy bonito. Dentro de unos días por una gestora tras ese último escándalo de corrupción que investiga la justicia, la operación Taula. Eva Ortiz. Que las otras se ven además impulsadas. Ahora ya es un vistazo final. Antes de montarla en la caja he preferido hacer un vistazo final en el cual pues puedes ver ahí que son las bobinas de sintonía y las bobinas osciladoras. Ahí hay un hilo azul, ese hilo azul prolongado, ese hilo venía del negro, es el azul, es el que va a la masa, esa masa que está en la parte de abajo de la radio, en el cartón de abajo. Para soldarlo con más facilidad le he hecho un cable más largo. Potenciómetro, ves que los condensadores son Bianchi, pero un Bianchi que está en un estado muy muy bueno. Ten en cuenta que esta radio, estamos hablando de una radio del año 52. Ahí he cambiado ya y le he puesto directamente los cables blancos directamente a donde iban, o sea, le he quitado el empalme que tenía. Y ya nada más, simplemente yo ahora ya me callo para que puedas escuchar cómo va esta radio. Una radio que va bien tanto en onda media, que es lo que estás escuchando, como en onda corta, que es lo que escucharás posteriormente. Aquí Radio Inter. Dormí, terapias mal llevadas sin nadie que mediara por dos histéricos. Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin. Y ahora congelo. La noche en que basta abrir. Ya
Ni ganas de seguir el show, ni de continuar fingiendo solo. A las comunidades autónomas, incluso a grandes ayuntamientos. Lo que se trata es de que se pueda gobernar con tranquilidad. Buenas tardes, continuamos repasando el estado de la circulación en las carreteras españolas. Hay circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo en la salida de la capital. Rajoy vuelve a pensar que la única solución es mantenerse él en el sillón de la Moncloa. Que el señor Rajoy es parte ahora mismo del problema y no de la solución política que atraviesa España. До окрестностей монастырей сестер Проиле бушевала буря с громом и молниями. Добрые монахини поспешили на хоры и жаром запели «Сальве Регина». Deseo te haya gustado. Muchas gracias.